Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy voy a hablar de endogamia en el grupo Chueta. Al final del video creo que van a entender qué sucede con los mallorquines en general que llegan a América y con los chuecas en particular. Desde que entré en contacto con el grupo de los chuetas, siempre me llamó la atención sobre este tema, es decir, ¿por qué esta situación permanece durante tanto tiempo? Entre los temas que las personas tocan cuando escriben en el chat, uno de ellos es este. Por eso decidí comentar algo al respecto. En toda España actuó el Tribunal de Inquisición, hubo autos de fe, pero una vez pasado este periodo, no se habla de casamientos separados cristianos y conversos. No es que no hayan existido, pero las cosas se van diluyendo. ¿Y por qué en Mallorca no? ¿Cuál es la diferencia? Pero primero vamos a entender qué es la endogamia. Encontré una definición que me pareció adecuada a nuestro tema. Es una práctica donde un grupo rechaza la incorporación del otro grupo. En concreto, ella en este caso particular, es no casarse con personas de otro grupo. Esta es una práctica común desde la antigüedad. Se hacía sobre todo para mantener el poder dentro de las dinastías. Inclusive, si estudiamos la dinastía española de los Borbones, encontramos muchísimos casos de endogamia en la familia real. ¿Y en Mallorca qué pasa? Pues es una sociedad donde la endogamia es constante. Vamos a analizar un poco esta sociedad. En Mallorca la endogamia no es exclusiva de los chuetas, ni contra los chuetas. Voy a explicar. Dentro de la sociedad vamos a encontrar muchos grupos que son endogámicos, por diferentes razones. En principio, vemos que entre los cristianos también existían diferencias, existen subgrupos donde por diversas razones no se van a mezclar estatus, procedencia, etc. Así, por ejemplo, existían los calatravinos que vivían en el barrio de Sa Calatrava, que era un barrio de curtidores. Se casaban entre ellos y eran considerados de un nivel social muy bajo. Otro grupo eran los cataliners, que eran pescadores y vivían fuera de las murallas. Eran endogámicos como los nobles y como lo fueron después los chuetas. Así, además de estos subgrupos, tenemos dos grupos clásicos, podemos decir la aristocracia y los conversos. Lógico que por diferentes razones. Estos dos grupos no se van a casar entre sí, ni con otro grupo mallorquín. Por eso dicen que tanto en un grupo como con el otro son todos parientes, lo que en realidad no es verdad. En estos grupos más importantes, que la situación socioeconómica es una cuestión de nombre. Interesante abrir un paréntesis con respecto al reconocimiento que cada grupo tiene de sí. Es decir, al que no reconocen como siendo del grupo, usan la expresión no son como nosotros o no son de los nuestros, refiriéndose al otro grupo. La expresión la vamos a encontrar entre los judíos marroquíes que dicen no son de los nuestros y entre los conversos del norte de Brasil, donde hay ciudades endogámicas en donde se usa la expresión no son dos nosos. Entonces percibimos que esta expresión va a ser usada por diferentes grupos endogámicos, es decir, marcar fronteras. Al existir estos tipos de endogamia, los conversos también pasan a tener sus grupos, aunque en algunos se integran en las clases medias o bajas. Todo eso antes de las grandes persecuciones, ¿ok? Entre los cristianos encontramos los aristócratas, que su relación endogámica se establece a través de las posesiones y el nivel económico. Esto se descubre a través de la cantidad de dispensas que son podidas para poder hacer los casamientos, ya que acaban casando en tíos con sobrinos primos entre sí. A veces estos casos de endogamia se cortan cuando el casamiento, muy en contragusto de los padres, se realiza fuera del grupo con una persona de clase social diferente o mucho menor. Las personas que se casan de esta forma
están llamadas de emporcados. Continúan con los casamientos endogámicos dentro de la aristocracia para poder mantener y definir el grupo tanto social como económicamente. También, como cuando hablamos de los chuetas, la endogamia no es algo nuevo. Esto se puede ver en los registros de las parroquias, también en los documentos de la Inquisición, ya que una de las preguntas era saber sus parientes y relaciones familiares. Esto es, antes de las persecuciones de 1393. Es decir, ya los cristianos nuevos era un grupo endogámico y se casaban entre sí. Según los cristianos viejos, esta endogamia se debía a que los conversos se creían superiores al resto de los mallorquines. Hay algunos casamientos exogámicos, es decir, casamientos fuera del grupo, que se llaman mezclados. Los cristianos viejos, a los cristianos viejos los llamaban de cananeos, aunque fueran personas importantes. Está el caso de un mal mezclado que casa con una judía pura y tiene que dar una dote en dinero para compensar esto. Era antes del siglo XVII. Un caso de un mal mezclado que afectó a toda la comunidad judeo-conversa de Mallorca fue el de Rafael Cortés de Alonso, llamado de Cabeza Loca, quien, por sentirse rechazado, ya que se había casado en segundas nupcias con una mujer mezclada, decidió delatar a todo el grupo. ¿Por qué era mezclada? Ella era, por un lado, de la calle de Serguel, del Cal, y por otro lado, de la villa de Soler, de cristianos viejos. Es decir, no era totalmente observante de la ley de Moisés. Los casamientos entre judíos y cristianos eran prácticamente inexistentes hasta después de la mitad del siglo XX, es decir, a partir de 1960. Dentro de los chuetas también vamos a encontrar diferencia entre subgrupos diferentes. Son endogamias. Así, los más ricos del grupo no se casaban con los más pobres. Había dos grupos: orejas altas, alto poder adquisitivo, y orejas bajas, bajo poder adquisitivo. Después, lógico que después de los actos de fe del siglo XVII, toda la comunidad queda empobrecida, ya que el dinero es confiscado por la Inquisición. Están todos en igualdad de nivel económico. A partir del siglo XVIII encontramos otro grupo dentro de los chuetas, que son los perruquetes, pelucas. Este nombre deriva de las pelucas que usaron para presentarse frente a Carlos III para pedir la igualdad de los chuetas en la sociedad. Estos ya representaban una élite económica y política. Los casamientos endogámicos en algunos casos se hacían para solucionar problemas internos de grupo, digamos, enemistades. También encontramos una subendogamia o endogamia cuando hablamos de chuetas más practicantes de la ley de Moisés y menos practicantes de la ley de Moisés. Como vemos, el tema de la endogamia no es lo extraordinario entre cristianos y chuetas. La especificidad del tema es la duración en el tiempo de este fenómeno. Aunque en este momento, como ya dije, no existe ningún tipo de diferencia, pero duró durante 3 siglos. Cuando los mallorquines llegan a Argentina, ya las diferencias van disminuyendo y hay otras preocupaciones. La profesora Joffe habla de una endogamia encubierta. Se van a casar con argentinos hijos de Baleares, hijos de mallorquines. Pero también las generaciones siguientes se casan con descendientes de españoles y más tarde con personas de otras colectividades. Es interesante ver que los mallorquines van a ubicarse en lugares que tengan relación con su tierra de origen y se dividen por regiones. Como siempre, las mujeres van a continuar siendo las que pasan la cultura, conservan su lengua, las comidas, bailes y canciones. Aunque se casan muchas veces con mallorquines, no encontré en ningún lugar que se especifique que van a mantener la endogamia. Tanto cristianos como judíos conversos. Aquí se terminan las diferencias. A comienzos del siglo XX
se va hablando cada vez menos del tema. Creo que esto podrá aclarar algunas de las preguntas. ¿Por qué nunca se habló del tema en casa? ¿Por qué nunca supe? Espero que este episodio le haya sido interesante. Gracias. No se olviden de dar un like, suscribirse y compartirlo con amigos. Los veo en el próximo episodio. Muchas gracias.